Erika Bautista era mi hermana, era la madre de Eric, la hija de Domi y de Alfonso, la hermana de Rocío, de Alfonso, de Mauricio, la tía de Catalina, de Natalia, de Valeria, la abuelita de Antonia. Ella llegaba a la casa y se sacaba todo el mercado y nos quedábamos sin mercado para hacer el almuerzo por dárselo a cualquier persona pobre que pasara. Ella le hacía a uno en la calle quitarse los zapatos o el saco para dárselo a alguien que tuviera frío. Era muy alegre, era muy sonriente, era muy defensora de las mujeres. Con sus propias hermanas les enseñaba como lo que era el respeto por la mujer. A pesar del machismo de la época y todo eso, era muy intelectual. Y en una palabra, era una mujer soñadora. Malgeniada también, dicen que le heredé el mal genio. Dicen que le heredé el mal genio, dicen que tengo muchas cosas de su carácter. Y ella se impregnó de los sueños que había en la década de los 70 de cambiar el país, cuando surgieron los movimientos subversivos. Y de esos sueños nos quedó la muerte de ella. Pero era brillante y era hermosa. Era muy hermosa. La idea era que Nidia Erika fuera mi madrina y mi mamá fuera la madrina de Eric. Entonces mi mamá nos dijo, Janet nos dijo, la única manera es que ustedes se comuniquen con ella y se lo pidan directamente, porque yo ya se lo he dicho y ella me dice que no puede. Pues el primer poema que consciente que escribí, se lo escribí a mi madre para que se quedara en Bogotá y me acompañara pues en el acto que era como mi acto de bautizo y de confirmación, pues de comunión. Le pedía que me acompañara y que estuviera tranquila que su lucha por la dignidad humana iba a seguir adelante con mi generación, con mis compañeros y pues con los compañeros de ella. Y finalmente pues he tratado de seguir fiel a ese compromiso y a mantener mi palabra y esa promesa que le hice. Mientras nosotros estábamos en la casa celebrando la primera comunión, ella salió a llevar a su amiga y en ese momento varios hombres de civil la abordaron en el barrio Casablanca y se la llevaron con rumbo para entonces desconocido. Y yo vi cuando se la llevaron. Entonces es un momento que jamás se me borra de la mente. Vi precisamente cuando la subieron al carro, vi cuando gritaba. He crecido con esa impotencia de que era una niña y que quizás había querido gritar algo, había querido hacer algo. Cuando salíamos a la calle era eso, era ver a mi papá diciendo: yo no me resigno a perder a mi consentida. Y si ella cometió un delito, que la lleven a una cárcel, pero no la desaparición forzada, no esa muerte en vida. Durante niños tuvimos que vivir miles de amenazas a Janet. Más adelante, cuando Eric decidió dedicarse a partir del arte a luchar por lo que le había pasado a su madre, a visibilizar, a hacer memoria, también empieza a recibir amenazas. Que nunca hemos entendido por qué tenemos que escondernos como si estuviéramos cometiendo un delito, pero eso nos ha tocado hacer todo el tiempo, durante estos 26 años. El exilio le permite a uno también a veces mirar con más claridad la realidad y pues cuando uno está inmerso en ella a veces no la percibe pues con tanta profundidad porque la está simplemente viviendo. Entonces quizás a mí el exilio he decidido transformarlo. Sigo haciendo caso omiso, sigo andando sin permiso, transitando libre sin horarios de burócratas y funcionarios, de empeñados al sistema, condenados por esquemas. Sigo rodando cual piedra, lanzando epopeyas, recogiendo condenas. Y aquí estoy, perdido en una esquina sin fronteras. Ya sé que en los minutos me espera el recuerdo siempre de mis padres que yacen bajo tierra. Entonces uno se da cuenta que esto no termina, esto no para y los victimarios no paran. Y aunque no están sancionados, aunque la impunidad los cobija, ellos no paran de hacernos daño y de seguirnos persiguiendo, pero nosotros tampoco paramos de persistir y de luchar. Sistema inútil. Y no quiero ir a la guerra, a matar al hijo de María ni de Juan, al heredero de Pablo, al vendedor de hechicerías pendencieras.
Nada cambia, escribió el poeta. Nos queda un requiem por los que vivos parecieren. Muchas mujeres que nos han enseñado a transformar pues, esas tragedias en una posibilidad, ¿no? Claro, uno aprende a cantar también desde la nostalgia, y es un poco lo que yo hago recitando. O sea, a mí se me hierve la sangre cuando tengo que volver a contar la historia, pero también es mi forma de sentirme vivo. Reclama respeto, dignidad y autodeterminación. Nuestro es el grito, es sentimiento vivo que le exige a las multinacionales que paren ya la explotación, la neocolonización, el exterminio y la corrupción, que no aceptamos sistemas económicos por políticos basados en el exterminio, pues las tierras no son de su dominio. Exigimos reforma agraria, no al latifundio, tierra para quien la trabaja. La Fundación tiene una mirada integral de la lucha contra las desapariciones forzadas, pero también en favor de los derechos de los desaparecidos, y estamos integrando el apoyo jurídico a las familias, que es importante para acceder a la justicia en un país con una de las tasas de impunidad más altas en el mundo, y además con una impunidad muy sofisticada. Porque también me daba cuenta con el caso de Nidia Erika que a veces lo jurídico no lo entendíamos, y sobre todo para Erika era muy duro. Era impresionantemente duro que le explicaran las decisiones jurídicas y él no entendía. Para él era muy sencillo: a mi mamá la mataron, la desaparecieron, la torturaron, la violentaron sexualmente y tiene que haber un castigo. Él no entendía las razones por las que eso no sucedía. Entonces yo decido ser abogada y decido ser una abogada diferente que acompaña a los familiares también desde el dolor, y que quiere ser familia, y desde la perspectiva de que va mucho más allá de lo jurídico, también los sentimientos, también la lucha, la perseverancia, la fe, todo eso juega un papel muy, muy, muy importante. Porque nosotros ponemos en una balanza la justicia y la verdad, y para nosotros encontrar a los desaparecidos es fundamental. ¿Verdad? ¿Qué? Preguntan por aquí y responden por allá. Es la sombra sin matices de la humanidad, polifonía, coro, donde canta hasta el que no sabe cantar. Es tan profunda como la mar, tan oscura y transparente como la noche estrellada, donde unos ven puntos y otros no ven nada. Verdad, es la luz del día tras la larga noche sin justicia. Pero también lo combinamos con el trabajo de capacitación y de empoderamiento de las mujeres, que en su mayoría somos las sobrevivientes de desaparición forzada. Ese empoderamiento lo hacemos a través de la Escuela de Liderazgo de Mujeres Familiares de Desaparecidos, que es un área donde pretendemos sacar las mujeres de la cocina y del lavadero y de las ollas y convertirlas en sujetas sociales, o más bien sacarles de adentro todos sus saberes populares, todo ese acumulado que tienen adentro. Esos días me chuzaba los dedos, pero bueno, me quedaron divinos. Ahí vamos. Y eso que no lo sabía hacer, y mire, vea. Dije yo puedo, y así hago, dije, yo puedo, y es que los hago. Y así mismo fue en el caso de mis hermanas. Dije yo, ¿cómo no voy a poder encontrar a mis hermanas? Que la matan, que no sé qué. No, dije, sí, yo puedo, y voy a hacerlo, y lo hice, y encontré a mis hermanas, y estoy contenta de que sí hemos podido. Y así mismo uno en la vida, lo que uno se propone, hace en la vida, lo cumple. Ya tengo tengo varias manillas de pepitas, y así las hacemos todas nosotros aquí en la tiendita. Y eso es como nosotros nos reunimos todas las familiares así de aquí de la fundación, y nos agarramos todas las madres aquí, eso contándonos los que nos pasa, que hizo, y bueno, y uno se distrae y se le olvida, es como un nuevo vivir, se le olvida como ese recuerdo, ese dolor que uno siente, uno ya como que hace esa alegría, se le quita las tristezas. Mire, estos son otros bolsos que yo hago. Mire este bolso, me quedó divino. Mira. Nidia Erika, cuenta doña Yané que ella dice que Nidia Erika quería un batallón de mujeres, pero luego en el futuro nos dimos cuenta que de una u otra forma nos convertimos en su ejército de mujeres. Somos una fuerza donde cada una es una gota
y esa gota hace un mar grande. Y sin cada una de esas gotas no seríamos lo mismo. Entonces yo pienso que nuestro trabajo con las mujeres es un sueño que se está cumpliendo, que era de Nidia, que Nidia vive en cada una de ellas, en cada lucha de cada una de ellas, que es muy grande, porque cada una tiene que dejar cada día a sus hijos, a sus esposos, o si son viudas, a sus pobrezas, para venir a luchar por los otros. Como dijeron las madres, somos todas para todos.